Hola a todos, muy buenas noches. Hoy es domingo 29 de mayo del 2022 y son las 21 menos 10, 12 minutos. Bien, hace frío, hace mucho frío, ya está llegando la ola polar, no sé, qué sé yo. Cuando yo era chiquito íbamos a la escuela y hacía un frío terrible y ahí no existían olas polares, olas polares, simplemente hacía frío en invierno. Y ahora está todo tan detallado, tan demarcado, tan corregido y correcto que nos enteramos absolutamente de todo. Pero hace frío, Buenos Aires hace frío. Bien, una enseñanza superior, eso es lo que diría acerca del ermitaño del norte. ¿Cuál sería esa enseñanza superior? Bien, si yo soy el hombre gris, tengo que empezar a pensar en qué realmente creo y en las cosas que me han sucedido y que me han llevado a creer como creo. Básicamente es una sola. Es que en algún momento tuve una gran amnesia. Tuve que recuperar conocimientos, no sabía cómo hacerlo, no estaba preparada, mi mente, mi cabeza no estaba preparada para recuperar lo olvidado, como no está preparada para recuperar lo olvidado, lógicamente. Pero yo lo había olvidado por un accidente, no por una cuestión personal, natural, de que el cerebro elige lo que quiere retener en su memoria y lo que quiere olvidar. No, a mí me sucedió un accidente y me olvidé de todo. Y yo necesitaba recuperar por lo menos información. Así es que yo empecé a rever todas las historias de mi vida y las cosas que me habían sucedido. Y encontré ahora, hoy sí, con una visión totalmente renovada, porque mi visión fue totalmente renovada, que mucha de la gran cantidad de cosas que me sucedieron, buenas y malas, tenían un determinado fin que yo hoy lo entendía. Estaban, hoy lo entendía cabalmente. Todos por lógica me van a decir que sí, que es así, que pensás, pero no, me lo van a decir por lógica. Pero tenían un gran sentido de vida, que era formar esta persona que hoy es Edgardo Edía. ¿Entienden? Yo soy Edgar Picci, Edgardo Piccichini, y me formé en base a las cosas que me sucedieron. Entonces, esta enseñanza superior tiene que ver con eso, básicamente con eso. Eh, en este planeta nos hemos acostumbrado a buscar líderes, conductores o formadores de personalidad, ideologías a seguir, a continuar, a manejar y a entender y manifestar en mi vida un poco de lo que marcó esa personalidad en mi vida. Ya puede ser una persona totalmente abstracta, como puede ser un personaje de algún libro, puede ser real o puede ser ficticio, el segmento de un santo, de sus situaciones de santidad. Y por ejemplo, mi vida está teñida con la imagen de Jesús. Mi vida está totalmente invadida con la imagen de Jesús. Me aferré a una creencia religiosa en Jesús y perseguí lo que decíamos nosotros siempre, ser imitadores de Cristo. Y en un sentido sí, totalmente trataba de ser un imitador de Cristo. Pero esa es una realidad imposible de hacer. ¿Por qué? Porque Cristo no está vivo, acá les van a decir que sí, que está vivo en otro lado y todo eso, pero acá no está vivo como ser humano visible en tercera dimensión. Recuerde que 3D es tercera dimensión. Este es un planeta 3D, tres dimensiones.
largo, alto y ancho. Grábeselo, es así de fácil. No le dé más vueltas porque no va a entender, se va a complicar la vida. No le dé más vueltas. Largo, alto y ancho son las tres dimensiones. Y este es un planeta de tres dimensiones. Jesús no está acá evocando sus tres dimensiones, así que Jesús no está vivo. Espiritualmente sí debe estar vivo en algún lugar. Bien, yo me apegué a seguir la figura de Jesús. Y este Jesús manifestó gran cantidad de veces, manifestó es una palabra evangélica, usamos mucho, en la religión evangélica es usada mucho, y yo la usaba mucho, y es una costumbre decir manifestó. Bueno, evidenció Jesús el que su reino no era de este mundo. Él decía esa frase continuamente: mi reino no es de este mundo. Y quizás nosotros lo espiritualizamos todo y entendemos que su reino no era de este mundo porque era un reino espiritual y todo eso. Pero quizás su imagen era mucho más literal. Quizás su reino particularmente no obedecía a las pautas de este planeta, porque no estaba ubicado en este planeta. Ubiquémonos que Jesús habló 2000 años atrás para una determinada zona geográfica de Israel. Y en esa zona geográfica nadie conocía otra cosa, otra verdad, no se conocía ni siquiera América. Entonces, la verdad era para ese sector solo, ese sector pequeño de gente que estaba a su alrededor. Y hoy en día tenemos todo globalizado. Y hoy sé qué está haciendo un amigo de Face en Francia, un amigo de Face en Italia y un amigo de Face en África, ¿me entendés? Porque está todo globalizado. Pero en ese tiempo Jesús vino a explicar que su reino no era de este mundo. ¡Wow! Realmente está impactante. Entonces, ¿qué hizo Jesús? Primero, para mí Jesús hizo dos cosas. Acá empieza la enseñanza superior. No en que sea mejor, olvídese de eso que sea una enseñanza mejor, sino que es una enseñanza actualizada. Por eso es superior. Jesús, cuando entendió y se dio cabal cuenta de que él era hijo de Dios, y esto le tiene que haber pasado en su juventud, en su adolescencia, se dedicó a buscar quién era él realmente. La última aparición de niño fue a los 12 años en el templo de Jerusalén, donde lo llevaron sus padres y ahí se perdió y daba vueltas y qué sé yo. Y él les dijo en un momento, cuando los padres se acercaron: Jesús, ¿por qué te perdiste? Estamos preocupados. Y él les dijo: ¿por qué se preocupan por mí? Yo estoy haciendo las cosas de mi padre. Bueno, esto es una gran evidencia de que él obedecía a otras sincronicidades que le estaban manifestando a él en su interior que su padre era una entidad superior, era una deidad superior. Entonces, perdemos todo el hilo de Jesús desde los 12 años hasta los 30 años. No sabemos qué hizo Jesús, pero tenemos 18 años perdidos de la vida de él. ¿Dónde estaba Jesús? Bien, hoy en día, donde todo está globalizado, y búsquenlo por ahí, lo van a encontrar, yo confío plenamente en este hombre que a mí me resulta ser una persona muy espiritual y de altos ideales éticos y morales. Él se llama Michael Lewis y es un irlandés que era cura, dejó los hábitos después de entender y comprender todas estas cosas. Él habla del evangelio hamburguesa. Dice que hay una realidad muy fácil de que tu evangelio o el evangelio que se predica hoy se volvió una hamburguesa para que la dijeras rápido, pero no dice la verdad de la situación. ¿Y cuál es la verdad de la situación? Él estuvo investigando acerca de qué hizo Jesús en esos años y él llegó a viajar, bueno, él es un historiador, informador, es un filósofo, también es un
eh, pintor y varias cosas más. Ha sido un profesor de universidad, quizás de una de las mejores universidades de Irlanda. Y cuando él fue director de esa universidad, él llegó a crecer, pero mejor dicho, su universidad en ese momento, que era su dirección, llegó a crecer el 300%. ¿Entiende esto? Era una persona realmente preparada para investigar lo que él investigó. Mr. Lewis investigó y encontró que Jesús, en esos años perdidos, solía buscar a su Padre, a encontrarse con sí mismo y a saber quién realmente era. Y ese Jesús es un poquito lo que estoy haciendo yo, entender quién realmente soy. Por eso me manifiesto como hombre gris, porque siento que soy el hombre gris. Pero no se preocupe, usted tiene toda la capacidad para decir que lo soy o que no lo soy. No se preocupe. Ahora bien, la verdad de todo este asunto es que mientras que hay otros seres tratando de explicar al hombre gris de cómo va a actuar, de cómo tiene que ser, de qué manera manifestarse, y hablando de abstracciones, hay muchos tarotistas hablando acerca del hombre gris, diciendo quién es, quién no es. Y hay muchas cartas de tarot girando y dando vueltas. Todo esto lo considero abstracciones. ¿Por qué lo considero abstracciones? Porque pertenecen al reino de lo abstracto, al reino de las posibilidades. Ahora bien, yo digo que no hablo de abstracciones, digo que hablo de mí, de que yo soy el hombre gris y yo estoy manifestando esta verdad y estoy evidenciando por qué. ¿Por qué es todo esto? Porque yo hice lo mismo que hizo Jesús. Jesús salió a buscar a su Padre porque supuestamente era hijo de Dios y tenía que ver y entender quién era él como hijo de Dios. Así que bueno, él tras la búsqueda de su espiritualidad como hijo de Dios, llegó a Nepal, llegó a la India, llegó a varios lugares, pero básicamente a la India. Algunos dicen que él vivió y murió en Cachemira. ¿Entienden? Hay mucha información de Jesús. Si vos te quedás con lo que dicen las religiones se cerraron en su verdad, no investigan más nada. Ya está su verdad armada, ya la entienden así. Hace muy poco tiempo, 2 semanas quizás o 3, volví a ir a la iglesia evangélica bautista de San Antonio de Padua. Bien, me gustó, estaba bien, todo renovado, totalmente distinto. La parte de edilicia, digamos, era totalmente distinta. Caras nuevas, muchísimas, casi todas. Y bien, estaba bien, yo tengo amistad con quien era mi pastor en ese momento y tenemos una buena amistad, es un muchacho joven, trabajamos juntos, buena amistad estaba bien. Y hablábamos ahí. Pero ¿saben qué? Me di cuenta que lo único que cambiaron fueron la parte edilicia y la parte de personajes y la parte de personas y que cambió el grupo humano, pero sigue siendo lo mismo. Su verdad está bien guardada y resguardada en lo que ellos creen. Y ahí estaba yo, con mis ideales y mis locuras, tratando de hacerle entender a este pastor que en algún momento le llegué a mencionar que un tal Parravicini, había un tal Parravicini que había hablado de un hombre de ese. Y no recuerdo haberle que yo dicho que yo era ese personaje, no recuerdo habérselo dicho, pero algo habré dicho. No sé. Pero trato de ser muy cuidadoso en eso. Pero básicamente la idea del hombre gris eh, es muy curioso lo que hacen los pastores. Los pastores siempre te responden con una sonrisa en la cara. Tiene la sonrisa armada. Ah, sí, contame, Edgardito. Con ese contame te sacan toda la información tuya personal y realmente te ponen la sonrisa de buena gente y hablan como grandes hombres que son porque se creen hijos de Dios y hablan de lo que ya saben y tienen armado y estereotipado como lo que ellos entienden como la verdad. Fuera de esa verdad no hay otra verdad. Fuera de esa verdad no hay otra verdad. Bueno, me volví de la iglesia bien tranquilo. Dije, ya está.
Ya está, Edgardo, ya. Es lo mismo. Cambió el formato, pero es lo mismo. Cambiaron las caras, pero es lo mismo. Yo pienso que Jesús fue a hacer eso. Fue a buscar su verdad de quién era él como hijo de Dios y la encontró en la India y la encontró en Nepal. Él allá se volvió a un seguidor de los conocimientos budistas. Sí, sí, budistas, de Buda. No es que se volvió religioso de Buda, no. Él no necesitaba practicar religiones, porque él era espiritual, él mismo era espiritual. No necesitaba una religión, un grupo que le dijera que él tenía que hacer tal o cual cosa para ser espiritual. Él ya sabía que él era espiritual. Y esa es la enseñanza superior. Vos tenés que saber que vos sos espiritual. Tenés que entenderlo. No por practicar tal o cual religión, sino porque el ser humano es un ser espiritual en sí mismo. ¿Entendés? Tiene su espiritualidad, que puede ser muy grande o muy pequeña, puede tener mucha luz o ser muy oscura. Por ejemplo, acá en Argentina, hace un tiempo, muchos años ya, se creó la iglesia maradoniana en reconocimiento a Maradona como Dios. Había un grupo humano en los que su espiritualidad pequeña, infinitamente pequeña, entendió que era Dios en la tierra y por un hecho futbolístico y formó la iglesia maradoniana que habrá quedado en el olvido, espero. Pero estuvo unos años ahí en el tapete. Claro, era un grupo humano y habrán encontrado la forma de solventarse y qué hacer, vaya a saber Dios qué sería. Ahora se murió Maradona, se murió la iglesia, no sé. Pero les quiero decir, todos los seres humanos tenemos una espiritualidad y eso es lo que tenés que entender. Jesús volvió a Israel con un sentido muy práctico, muy práctico. Él sabía, después de adquirir todo este conocimiento en la India y en Nepal de Buda, de llevar la mente a una tranquilidad mayor, a calmar la mente y a no vivir sojuzgado continuamente bajo los ritos y los dogmas. Esto lo tendría que haber hecho Jesús muy básicamente por su creencia en Buda, por su creencia y por sus prácticas del budismo, por sus prácticas de lo que es hoy meditación y de lo que es hoy una intimidad espiritual con una superioridad. Y al hacer esto Jesús indudablemente tuvo que volver a las tierras donde él había formado su vida, porque no le gustaba nada lo que hacía el pueblo, lo que hacía, mejor dicho, no era el pueblo, el sacerdocio con el pueblo. Porque el sacerdocio religioso existente manejaba la vida de la humanidad, de los hombres, las mujeres, con sus dogmas y ritos. Y él todo lo que hizo, todo lo que hizo fue levantarse contra sus dogmas y sus ritos. Ahora bien, esto molestó al sacerdocio judío y en algún momento lo dice la Biblia que dijeron, ¿quién es este que va a echar por tierra nuestras entradas de dinero? Porque básicamente dijeron eso, que este no nos quite el negocio, no nos arruine el negocio a nosotros. Por eso hicieron toda clase de acusaciones contra él, mentirosas, para asesinarlo y lograron lo que querían hacer, que era asesinarlo. Lo que no sabían es que estaban cumpliendo con la palabra de Dios de esa manera. ¿Por qué? Porque Jesús tenía que morir y él sabía que su fin era la muerte. Él sabía, no sabía exactamente cuándo, seguramente, digo yo, qué sé yo, quizás sí, pero él sabía que en algún momento iba a morir y sabía un montón de cosas que le iban a suceder, porque él entendía que su camino era un camino de iniciación para la espiritualidad suprema. Y la espiritualidad suprema es encontrarte con Dios de una manera personal. Algo que dicen las religiones evangélicas es que el trato de Dios con uno es personal.
no es de grupo, sino que es personal. Y es una gran verdad. No es de grupo, sino que es personal. Pero te invitan a pertenecer y participar de su grupo y hacer esto, aquello, lo otro, eso de más allá, aquello de más allá, aquello de más acullá, para que sí seas parte del grupo y entonces sí Dios te escuche. Es así. Por más vuelta que le demos, esto es así. Ellos te van a decir que es personal siempre y cuando hagas lo que ellos dicen y te comportes como ellos dicen. Si no, sos un incorrecto. Es así. Por más vuelta que le des, es así en cualquier denominación evangélica que te presentes. Aclaraciones. Les tengo que aclarar que los testigos de Jehová no son evangélicos. Ellos creen otra cosa. Creen en Jehová, Yahvé, nada más y no son evangélicos. Tampoco son judíos. Los judíos creen en Jehová, Yahvé y nada más, pero no son judíos. Por supuesto que los católicos no son protestantes, ni los protestantes católicos, ni los evangélicos católicos, todo eso ya lo sabemos. ¿Cuál es la enseñanza superior? Que Dios no es una entidad, que Dios no es una entidad, que Dios es una energía. Y nosotros tenemos que pasar a formar parte de la energía Dios. ¿Y cómo pasamos a formar parte de la energía Dios? Básicamente entendiendo que todo lo que es de Dios, todo lo que pertenece a Dios es luz. Es luz. No hay nada de oscuridad en él, como dijo Jesús. Entonces, todo lo que sea que represente o que manifieste un poquito de oscuridad no pertenece al reino de Dios. Y la enseñanza superior es esta. Si querés ser un hijo de Dios, no tenés que cumplir ritos ni dogmas. No tenés que cumplir ritos ni dogmas. Tenés que formar vos tu espiritualidad a tu manera. Tu espiritualidad que tiene que ser luz y de luz, que no tiene que tener sombras. Dicho de otra manera, tiene que ser de bendición al prójimo, porque Jesús dijo que no había mayor amor que el amor al prójimo, que dar la vida por el prójimo. Entonces, lo que es luz tiene que ser manifestación de amor al prójimo. Y esa manifestación tiene que ser suprema. Y vos la vas a hacer suprema con tus actos. Porque en tu vida te suceden cosas buenas y cosas malas. Cosas correctas e incorrectas. Lo bueno y lo malo se te suceden a diario de distinta manera. Pero hay cosas puntuales, grandes, importantes, que marcan y marcaron tu vida. Y a esas cosas sí les tenés que prestar una importante atención. ¿Por qué? Porque vos tenés que tomar una determinación de cómo creer en cuanto al enfrentamiento que has tenido con esas situaciones difíciles, duras en tu vida. Ya sean buenas o sean malas, has tenido una enfrentación dura con esas situaciones y tenés que aprender y entender cómo pensás manejar tu vida de aquí en más, de qué manera pensás actuar. No pretender o entender que según sea la situación vos la vas a enfrentar de tal o cual manera. Sí, eso hace uno naturalmente, pero vos tenés que tener posturas de vida en cuanto a tu vida. Por ejemplo, le voy a contar un pequeño percance. Yo estaba confiado que me habían prometido un trabajo esta semana, venía el lunes que íbamos a trabajar, llamo hace un rato para, mirá, casualmente vino un paisano mío y me hizo un trabajo, no, así que no me hace falta que vos vengas. Bien, está bien, aprovechó la oportunidad. Pero yo me quedé en banda ya que habíamos preparado el trabajo para esta semana desde hace como 5 días hablamos del trabajo. Y de golpe aprovechó la volada y aprovechó este hombre y yo me quedé sin el trabajo. Está bien. Cubrió su necesidad lógicamente. Ahora, se había comprometido a darme un trabajo que al final no me lo dio. Y es un trabajo menos que yo voy a tener. Y cuando uno trabaja todos los días intentando ganarse el pan,
se le vuelve difícil no tener estos trabajitos manuales que uno consigue. Pero está todo bien. Pero está todo mal porque la falta de integridad una vez más actuó. O sea, si prometés un trabajo, cumplí con tu palabra, da ese trabajo, ¿entendés? Por lo menos enfrentarlo. Mirá, Edgardo, me pareció tal situación, tal persona puede hacerme el trabajo gratis. ¿Tendrías algún problema en el que lo haga? ¿Entendés? Y yo te diría básicamente, y obviamente no, aprovechar. Si tenés una persona que te lo va a hacer gratis, aprovechar. O no gratis, pero es un paisano, obviamente, de tu tierra, y aprovecharlo. Pero yo me quedo en bandana. Y sigo pensando en esto, la importancia de decir las cosas y de tener las cosas pensadas en la mente de cómo vas a actuar en la vida. ¿Cómo vas a actuar vos en la vida, por ejemplo, ante tales situaciones? Vas a enfrentar las cosas de determinada manera, que puede ser buena, correcta, generalmente va a ser buena y correcta, pero vas a tener una palabra y vas a ser reconocido por esa palabra y va a hablar de vos muy bien el hecho de que tengas una palabra. Así que te animo a tener tu propia espiritualidad, porque vos tenés que empezar a manejarte en la energía Dios, ya no en la persona Dios, ya no en la entidad Dios. Tenés que manejarte con la energía Dios. Y con esta energía, Dios te invita a pertenecer a la luz, a pertenecer a las buenas obras, a amar al prójimo y ayudar y hacer bendición para todo el mundo. Hay muchas cosas muy lindas en lo que es el hinduismo en cuanto a el trato con los demás, el trato con el tercero. Hay una bendición natural en bendecir al otro, en ser bendición para el otro, en hacer cosas buenas para el otro. Esa bendición se da naturalmente. Si vos obras con bondad en bendecir al otro, entonces el otro va a ser una bendición para tu vida sin siquiera él saberlo. Por eso el hinduismo se basa mucho en ayudar, siempre ayudar. Bien, nada más, te invito a que te suscribas a mi canal. Mi enseñanza superior es esta. La vida te enseña a cómo actuar en la vida misma. En la vida te suceden cosas malas y buenas y para que vos aprendas a cómo actuar en la vida. No importa si sos tal o cual persona, si tenés tal o cual reconocimiento, si ejecutás tal o cual sacerdocio, no importa si tenés el mote de sacerdote, de cura, de pastor, de diácono, de obispo, no importa. Vos sos una persona espiritual. Tenés que entender que vos sos espiritual y que tenés que buscar y formar tu espiritualidad y darle tu propia forma a la espiritualidad. Y tu espiritualidad te va a ir guiando por sincronicidades que van a ayudar a que se forme esa espiritualidad. Yo, creciendo toda mi vida dentro de una iglesia evangélica, lo último que creí es que me iba a volver un creyente de las reencarnaciones. No lo creí, porque simplemente ni lo evalué. Ni lo evalué porque no pertenecía a mi esfera de conocimientos bíblicos. Y al final hoy mi esfera de conocimientos bíblicos pasaron a significar nada y mi esfera de conocimientos personales pasaron a significar todo. Y la reencarnación para mí hoy es una gran verdad que debemos tener en cuenta y saber que yo estoy aprendiendo porque a lo largo de esta vida y de las siguientes vidas que yo voy a tener, voy a ir moldeando mi espíritu para tener mi encuentro con Dios. Porque mi ser, para estar con un ser de luz como Dios, tiene que volverse luz. Y para adquirir esa luz nos va a hacer falta más de una vida. Uno no santifica su vida de un día para el otro. Uno la santifica durante esta vida y las venideras.
Que tengas una noche maravillosa. Seguimos aquí con frío, pero estamos. El hombre de silicio rompiendo paradigmas e invitándote a tener una espiritualidad superior, y esa espiritualidad superior es que la vida misma es tu propia iglesia. Chau, chau, hasta luego. Suscríbete a mi canal, por favor. Que Dios te bendiga.